Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, mientras vais entrando a la clase, voy a ir abriendo los micros para que podáis hablar cuando queráis y voy a ir compartiendo pantalla. Vale. Bueno, no sé si alguien quiere ir comentando mientras entráis a la sesión alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer sobre el curso, sobre algo que tengáis dudas o lo que sea. Hoy tenemos una clase, una sesión en la que voy a hacer un 5 céntimos de la historia, la que he desarrollado un poco, la historia del pigmento, y poco a poco vamos a ver luego también analizar ciertas imágenes de escenografías que he recopilado o que me habéis mandado y vamos a analizar pues, la composición, la teoría del color, qué nos transmiten esas imágenes, etcétera, etcétera. No sé si alguien ha podido, no, o sea, que esté en la sesión, no ha podido mandarme y quiere añadirlas ahora. Si es así, pues me las puede ir enviando y luego cuando sea el momento, pues lo compartimos, ¿vale? Por otro lado, no sé si alguien está hablando, no oigo bien. No, vale, parecía que alguien estaba hablando. Bueno, pues como os decía, vamos a empezar por lo que es un poco la historia de los pigmentos. Vamos a intentar entender, bueno, o ver bueno, vamos a intentar entender por qué nace la necesidad de los colores o de los pigmentos o qué son los pigmentos, ¿no? Porque como hablamos el otro día, hablamos de lo que son los colores pigmento y los colores luz, ¿no? Los colores luz los encontramos en cosas digitales o en emisión de luz, de fuentes de luz, ¿no? Mientras que los colores pigmentos los encontramos en nuestro día a día, ¿no? En nuestro día a día o en materiales. La historia del pigmento, la historia del pigmento ha afectado psicológicamente a cómo se han usado los colores. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertos pigmentos que han sido tan costosos que al final se han revalorizado tanto que han llegado a transmitir pues poder o han llegado a transmitir ciertos condicionantes sociales que no es por simplemente el color, sino que realmente su historia o su forma de conseguir ha provocado esa finalidad, ¿no? Los colores pigmento, los pigmentos son materiales en polvo que normalmente se aglutinan con ciertos materiales, como puede ser el aceite, la leche en su tiempo, el huevo o la glicerina en caso de la acuarela, ¿no? Se aglutinan esos pigmentos, quiere decir que se amasan se ponen compactos para poder pintar, ¿vale? Para que tengan adherencia, ¿vale? Luego también su contrario, en vez de aglutinar, tendríamos el disolvente, pues que el disolvente disuelve el pigmento, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues a través de, por ejemplo, en caso de la acuarela, su disolvente sería el agua, ¿no? O sea, la cosa que diluye sería el agua, ¿no? O el caso del óleo sería el aguarrás, ¿no? Que lo rompe y lo hace más aguado, ¿no? O incluso o aceite o algún aceite, ¿no? Que lo puede diluir más. Pues, y en este caso, pues otros casos. Pero no solo lo utilizamos para la pintura, los pigmentos, nosotros lo utilizamos para decorar a lo largo de la historia lo hemos usado para decorar las casas, para decorar las ciudades, para decorar, para teñir los tejidos, para maquillarnos, ¿no? Estos pigmentos a lo largo de la historia se han utilizado para un montón de cosas. Y nosotros vamos a ver su pequeña evolución de algunos de los pigmentos, poco a poco iré añadiendo más a esta historia de los pigmentos, hasta convertirlo bueno, pues en algo sintético o artificial que podamos usar más democráticamente. Y ahora veremos su evolución, ¿vale?
¿Qué más? ¿Cuáles son los buenos pigmentos y los malos pigmentos? Porque hay muchos pigmentos y no todos nos sirven para pintar o para decorar o para teñir o para tal, ¿no? Algunos tienen pues, más durabilidad, más impermeabilidad o menguan antes. Por ejemplo, son colores que no tienen resistencia a la luz y acaban menguando, lo que digo, ¿no? O tienen una viveza muy grande al principio y luego ya no, o le mantienen, ¿no? Depende de cómo. Como es normal en los museos, por ejemplo, muchos de ellos lo que hacen es tener una luz muy tenue en esos ambientes, precisamente para que la luz no le afecte al cuadro, ¿no? Ya que cualquier emisión de luz en un cuadro que esté pintado sin protección o sin o con unos pigmentos hechos en forma casera, pueden evidentemente ser susceptibles a deshacerse, desintegrarse, desaparecer, ¿no? Y la finalidad de los museos en realidad es mantener, restaurar e intentar conservar el máximo tiempo posible esas obras de arte, ¿no? Porque precisamente tienen esa luz. Por ejemplo, es el claro ejemplo de una pintura menguada, serían las esculturas de Grecia. Las esculturas de la antigua Grecia, bien sabemos que son policromadas, pero en el imaginario colectivo todo el mundo se piensa que son blancas. ¿Por qué? Porque ese color ha desaparecido de la faz de las esculturas, ¿no? Entonces, pero en realidad en la Grecia antigua, esas pinturas y esas esculturas estaban policromadas, tenían colores. Por lo tanto, ese sería un mal pigmento, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál creéis que es el primer pigmento que ha utilizado el hombre para pintar? A ver si alguien se atreve a decirlo. Uy, ¿estáis hablando? No. El primer pigmento. Ay, espera, que estaba poniendo. Sí, el rojo. No sé quién lo ha escrito, pero sí, el rojo. A ver, que me pensaba que estaba pasando las diapositivas y me he dado cuenta de que no estaba pasando las diapositivas. A ver, aquí. El rojo es el primer pigmento que usó el hombre. ¿De dónde lo sacó? De la arcilla roja. El hombre primitivo, el hombre de la prehistoria, utilizó ese pigmento tanto para decorar sus cuevas, como bien nos conservamos hasta el día de hoy esas pinturas rupestres, como también para pintarse ellos mismos, ¿no? Y mimetizarse con lo que había en la naturaleza, matar el color piel para entrar en el color arcilla, ya sea por lo que hablamos al principio de la historia de la puesta en escena, ya sea para mimetizarse con la naturaleza, para los rituales o para lo que sea. Y utilizó ese pigmento. ¿Cómo lo aglutinaba? Pues como lo podía, con el agua de los ríos, con lo que sea, con la grasa de los animales. Lo iba aglutinando para formar un color, ¿vale? Ese color de arcilla roja, también llegó a la antigua Grecia y a la antigua Roma. También la utilizaron para decorar pues, los templos, los edificios públicos o los mosaicos o las pinturas que tenemos, ¿no? E incluso ese rojo también se usó en el medievo. El rojo era un símbolo de realeza y la iglesia y los nobles lo utilizaban para los propios vestuarios suyos o para los cuadros que necesitaban resaltar algún tipo de cosa en concreto, ¿no? Pero hay muchos tipos de rojo. El rojo ocre, vamos a verlo, es el que tenían las pinturas. Ese ocre rojo es el de las pinturas rupestres, ¿no? Por ejemplo, en las cuevas de Altamira conservan esos bisontes en ese rojo ocre, ¿no? Lo bueno de la conservación de esas pinturas es que nunca les ha llegado la luz del sol, porque es una cueva, ¿no? Entonces, la conservación es mucho mejor.
Ese ocre rojo a día de hoy se utiliza en forma de barritas que se les llama sanguinas. Las compactan y tú puedes ir a la tienda y pedir una sanguina y tienes ese ocre rojo, que es un polvo aglutinado en forma de barrita. Normalmente, no sé si habéis hecho alguna clase o sesión de pintura al natural, se utiliza mucho también para hacer pues ese tipo, es como el aglutinante, es como una barrita como si fuera más corta que un pastel o un carboncillo, y es más dura y más densa. ¿Qué más? Luego tenemos el rojo cinabrio. El rojo cinabrio es altamente tóxico porque es sulfuro de mercurio. Ese cinabrio lo utilizaban en la época de los egipcios. Era un color que decoraba, pues había decorado eh, mm, espacios enteros, ¿no? Eh, lo- la historia del pigmento en realidad es la historia de la toxicidad. ¿Por qué? Porque muchos de los pigmentos son de origen vegetal, otros son de origen animal y algunos también son de origen mineral. Y en ese origen mineral hay muchos minerales que son tóxicos como estos. Estos también se usaron en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Bueno, en la antigua Roma mejor dicho. En la antigua Roma, que era realmente el Imperio Romano, ya sabéis que invadió un montón de territorio y llegó hasta España. Y este cinabrio se sacaba de de las cuevas de Ciudad Real. Eran esclavos españoles sacando el cinabrio altamente tóxico de las cuevas de aquí, ¿no? También nos queda la representación en los murales de Pompeya. Luego tenemos el bermellón. El bermellón es uno de los primeros pigmentos sintéticos que se fabricaron. Hay que distinguir entre lo que son los pigmentos sintéticos de los pigmentos artificiales o de los pigmentos naturales, ¿no? Los pigmentos sintéticos, la alquimia que los provoca es la mezcla de varios productos. No tienen por qué ser pigmentos en sí o minerales en sí, ¿no? Mientras que los pigmentos artificiales son pigmentos hechos en mezcla de muchos minerales, que ahora lo veremos. Por ejemplo, pues las alquimias ponen los productos a alta temperatura y, por ejemplo, en este caso salió el bermellón sintético, ¿no? Que lo utilizaban en China que fue un color que sirvió para decorar un porrón de, bueno, sus templos, ¿no? Como símbolo de alegría y de brillo, porque ellos de viveza, porque era la representación de la alegría ese color, ¿no? Y es símbolo de alegría este color. Este color bueno, pues fue viajando gracias a los alquimistas árabes que fueron viajando por Europa y lo trajeron, hasta llegar, por ejemplo, a pintores renacentistas como Tiziano, que lo usó, por ejemplo, en este cuadro de la Perazzo de Madonna, em, pintando, por ejemplo, las capas. Era un vermellón, o sea, ese color sintético era muy costoso, seguramente por toda la composición que llevaba, y era tan costoso como el pan de oro, ¿no? Ellos lo usaban en el Renacimiento, en el Medievo, perdón, lo usaban simplemente para los manuscritos iluminados. No sé si sabéis qué son los manuscritos iluminados. Son ese tipo de manuscritos que tienen una letra capital y que luego pues, tienen dibujos de los diferentes pasajes de la Biblia, ¿no? Pero este vermellón sintético únicamente se utilizaba para la letra capital, ¿vale?
Por ejemplo, luego tenemos el carmesí, que el carmesí es un color rojo hecho por los cuerpos secos de las hembras de Kermes, que son unas cochinillas. Y estas cochinillas tenían esa sangre tan carmesí, tan grande, tan roja, porque comían savia de robles de hoja perenne. Y con eso se teñían los ropajes y se hacían pinturas y tal, ¿no? Pero se ve que se tenía que utilizar tal cantidad de cochinillas para sacar una pequeña cantidad de material. Se trituran las cochinillas y se aglutina ese polvo que queda de la cochinilla, ¿no? Primero se seca y luego se machaca y luego se aglutina, ¿no? Y se ve que se tiene, incluso este proceso se hace incluso ahora, que algún documental he visto de esto, y es impresionante la cantidad de cochinillas que tienen que morir para hacer este pigmento justo, ¿no? Eso lo bueno que lo bueno que tenemos ahora es que hemos conseguido hacer pigmentos sintéticos que tienen incluso mejores propiedades que o que tienen las propiedades que le queremos dar nosotros al color, em, y no tenemos que sacrificar ni los minerales, ni animales, ni la vegetación, ¿no? Simplemente os sacrificamos otras cosas porque debe ser tóxico igual, debe ser contaminante igual, ¿no? O sea, esto no nos lo quita nadie. Tenemos que saber que estamos en la profesión más contaminante de todos los equipos o una de las más contaminantes. Tenemos que vivir con ello. Volviendo a las cochinillas, este carmesí lo utilizó Rembrandt en la novia judía para su vestido, para realzar el vestido que llevaba, ¿vale? Luego entramos, por ejemplo, en el pigmento azul. El pigmento azul, el primer pigmento azul que tenemos y se crea artificialmente es el azul egipcio. Es lo que os decía antes. ¿Por qué es artificial, no? Pues porque es un azul que se mezcla o sea, se consigue de mezclar el sílice, el cobre, el carbonato de calcio, el natron y esto todo junto expuesto a altas temperaturas, ¿no? ¿Qué conseguían con esta mezcla? Pues un color que ha perdurado al sol tiempos y tiempos remotos, ¿no? Entonces, lo que podemos considerar es que este color a día de hoy es uno de los colores que más ha perdurado en la historia y de mejor calidad, ¿no? Para ellos, para los egipcios, este color simbolizaba pues la vida, el renacimiento, la creación y por eso muchos de su arte está pintado de azul. Este color, el azul egipcio, llegó al Imperio Romano, lo usó también la antigua Grecia, y en el Imperio Romano decidieron, bueno, pues como era una alquimia para conseguir ese color, decidieron utilizar un mineral que les diera un color ya en sí, ¿no? Y por eso, por ejemplo, utilizaron las piedras del lapislázuli, pero de piedras de lapislázuli era muy costoso conseguirlas y daba un color ultramarino, ¿vale? Este, este, mm, este color ultramarino era caro, era apreciado, ¿no? Pero lo bueno que tenía es que daba un brillo muy denso, era una estabilidad perfecta, ¿no? Y daba una calidad impresionante. Este color era tan costoso que pues, en el medievo y en el Renacimiento todas las cosas, todas las pinturas iban por mecenazgo de la iglesia o de la aristocracia, ¿no? Pues cuando una persona encargaba un cuadro, el artista recibía el tanto por ciento del color que tenía que utilizar para el manto de la Virgen
o el manto o el vestuario de no sé qué personaje bíblico o real, ¿no? O lo que sea. Le pagaban el dinero del cuadro y le daban el dinero del material justo para ese trozo en concreto del cuadro, ¿no? De aquí tenemos, por ejemplo, la Anunciación de Frangélico, que está en el Prado, que aquí podemos ver que Frangélico ha utilizado para el manto de la Virgen o para el sobreveste, o sea, para la capa, ha utilizado este lapislázuli, pero para lo que es el cielo o la parte de arriba del palacio ha utilizado otro tipo de azul, que por lo que vemos no tiene ni la misma viveza, ni la misma intensidad, ni transmite lo mismo a la vista, ¿no? De hecho, parece incluso lavado, ¿no? Por mucho que parezca oscuro aquí, parece lavado. Luego, más adelante, sí que es verdad que se intentó democratizar, o sea, ya no solo el mecenazgo iba por la iglesia y por la realeza o la aristocracia, y empezó pues a democratizarse un poco todo lo que es los colores, ¿no? También es verdad que entra el mecenazgo ya a ser a dependencias, a estar en las manos de la burguesía o estas clases sociales un poco más adineradas, que lo que hacen es bueno, pagar a los artistas y conseguir colores más comunes, ¿no? De aquí sale, por ejemplo, en el siglo XVIII, el color del azul Prusia, que es un color que veremos en muchos de los cuadros de la era moderna, ¿no? Que pues, Munch tiene cuadros con azul Prusia, Van Gogh tiene cuadros con azul Prusia, el mismo Hokusai, ¿no? Y es un color que no era tan costoso de conseguir, ¿no? Pero tiene la misma viveza, bueno, quizás no la misma, pero tiene mucha viveza, mucha durabilidad y es un color no costoso de hacer. Aquí ya entrando ya en la era más moderna, entramos en cómo los artistas empiezan pues a monopolizar lo que son los colores, ¿no? Y aquí tenemos el claro ejemplo de Yves Klein con su obsesión por el color azul, tanto que decía que el azul es lo invisible haciéndose visible, como si el azul fuera un espectro, ¿no? Por lo que él tenía un azul concreto que patentó y que ahora a día de hoy tú vas a comprar a una tienda y vas a Pantone y le dices, quiero el International Clean Blue y te dan el color justo de su pintura, ¿no? Porque es un color que tiene una patente y tiene un Pantone en concreto. En esta monopolización de los colores, no es el único Yves Klein, hay una guerra abierta de Anish Kapoor, que no sé si conocéis a esta artista, esta artista tiene una obra tiene una obra sobre el color, pero también, bueno, él es performático, hace instalación, hace pintura, bueno, tiene un arte conceptual bastante extenso y él está obsesionado en la búsqueda de un color negro que tenga la máxima absorción posible de la luz. Como decíamos en la clase del color, el color negro no es un color, el color negro es la ausencia pura del color, ¿no? Por lo tanto, y el color hemos dicho que es algo o sea, el color es algo que vemos cuando le rebota la luz y nos llega lo que lo retiene, y lo que nos llega, los rayos que nos llegan serían lo que nosotros vemos como color, ¿no? Pues imaginaros qué pasa cuando tú consigues un color que absorbe totalmente la luz. Pues que tú, al ver ese objeto, no ves
más que la silueta de ese objeto. No ves el volumen que tiene porque realmente está absorbiéndose la luz, ¿no? Entonces, una empresa que se llama Nanosystem consiguió el 99,9, o sea, 99,96% de absorción de la luz, y Anish Kapoor cogió el color y lo patentó. Entonces, tú cuando vas a comprar este color de la empresa Nanosystem, le estás pagando a Yves Klein un dinerito por haberlo comprado. Entonces, hay muchos artistas que se enfadaron porque, vamos, porque las cosas no se hacen así, ¿no? Y entonces, uno de los artistas que sí que, por ejemplo, se rebeló contra esto fue Stuart Semple, en el que patentó un color rosa fucsia, que es el color rosa fucsia más fucsia de todos los rosas fucsias que puede haber, y en la etiqueta, cuando tú vas a comprar ese color, que pone no puedes comprar, no, o sea, no lo puedes comprar si eres Anish Kapoor, no puedes comprarlo si estás bajo, o sea, asociado a Anish Kapoor, o si el producto lo compras para Anish Kapoor, ¿no? Por lo tanto, le estaba vetando la compra o el acceso a tener ese color a Anish Kapoor. ¿Qué pasa? Que Anish Kapoor lo consiguió y le colgó en Instagram, que no era moderna, era contemporánea, le colgó en Instagram una foto haciéndole la peineta del rollo tengo tu color, ¿no? A la contestación, Stuart Semple me has educado, y con su negro absoluto le hizo, bueno, el signo de victoria, como dándole la respuesta a eso, a esa guerra abierta sobre los pigmentos, ¿no? Aquí llego hasta aquí llego con la historia de los pigmentos. Más adelante pues ampliaré esta historia hasta pues, al amarillo y otros colores, sobre todo. Pero bueno, ahora empezamos con, no sé si alguien ha traído imágenes para comentar en clase, si no, os explico las que he traído yo y las que me habéis ya mandado previamente, ¿vale? Voy a empezar explicando las que os pongo yo, ya que son escenografías, y así os hago una pequeña introducción del módulo que viene, ¿vale? Porque el módulo que viene tenéis ya que diseñar una escenografía para una obra de teatro, una fábula o una historia o lo que queráis, ¿vale? Que ya lo veremos más adelante. Pero hay una pregunta que siempre se me plantea cuando llegamos a la clase o sea, bueno, cuando llegamos a las tareas del espacio, ¿no? Y es si una escenografía, cuando cambia, se modifica para crear los diferentes espacios, si es la misma escenografía o no. Y evidentemente tú una escenografía, cuando diseñas una escenografía para los diferentes actos o para los diferentes espacios, estás haciendo varios espacios dentro de una gran escenografía, sobre todo en espacio teatral, ¿vale? La escenografía lo es todo, es el concepto escenográfico, ¿no? Tú haces para cada espacio, haces diferentes modificaciones de esa escenografía para que se vea diferente, salgan otros elementos, pero la escenografía lo es todo, ¿vale? Diferente es cuando hablamos, por ejemplo, de películas, ¿no? Que hay sets, ¿no? Un set aquí, un set en el otro sitio, ¿no? Y podríamos estar hablando de un concepto general también de todas estas de esta escenografía, ¿no? De estos diferentes sets. Por lo tanto, evidentemente, en una obra de teatro no decimos normalmente que está compuesta por varias escenografías. Decimos que es una escenografía que tiene varios espacios o varias modificaciones, o que el concepto escenográfico es tal, ¿vale? Para que nos vayamos introduciendo. Ahora os presento dos obras de teatro que se han tratado de dos formas diferentes. La obra es El sueño de una noche de verano. Y esta es una escenografía hecha por Margarita Pali,
para una obra de nuestro queridísimo Luca Ronconi, que murió y a mí me dio pena porque la verdad que tenía una puesta de escena muy chula y tuve la oportunidad y la suerte de poder ver esta obra y me encantó. Y ahora la gran pregunta que os lanzo. ¿Qué figura retórica creéis que está simbolizando esta escenografía? No es de las que bueno, la principal no es de las que vimos la semana pasada, pero podríamos analizar alguna de la semana pasada, de las semanas anteriores. También vamos a aprovechar para analizar pues tipo de imagen, o sea, el significado de la imagen, el tipo de ángulo que se usa, por ejemplo, el tipo de plano, el tipo de gama que está utilizando en cada una o sea, de las partes. Y sobre todo también podemos hablar del concepto, ¿no? Porque creo que es bastante interesante en esta figura retórica que podríamos decir que es la tiponimia o la tiponimia, que es un juego tipográfico que desemboca en una composición visual. Su valor se encuentra en la estética de la composición más que en aquello que está diciendo el texto, ¿no? Y si analizamos esta figura retórica de la tipografía, del tipograma, podríamos decir que vemos, por ejemplo, en la primera imagen, cómo el pueblo de Atenas o la ciudad de Atenas se está representando con esta Atenas haciendo de pilares que sujetan una plataforma, ¿no? Estamos viendo cómo la gente está andando sobre Atenas, ¿no? Como quien dice. Luego, por ejemplo, en otros fotogramas de esta obra que os he sacado, aquí, por ejemplo, pone foresta, aquí está el hombre encima de la foresta, y aquí en pequeñito, que también en este plano se vería, si podría, ahora que os enseñaré un vídeo lo veréis, se ve también la palabra escrita foresta, ¿no? Podrían simbolizar pues rocas, árboles, diferentes elementos de esta foresta, de este bosque, ¿no? Incluso en esta foresta vemos la luna, ¿no? La vemos perfectamente con un tono diferente de iluminación, ¿no? Todas estas cajas de luz en el escenario se iban moviendo y iban creando los diferentes espacios. Voy a poneros el vídeo antes de contestar qué tipo de imagen es y todo eso, ¿vale? Para que os dé tiempo de pensar, para que veáis la fabulosa escenografía tipográfica y cómo se va creando los diferentes espacios en esta escenografía, ¿no? Pues el bosque. Aquí hay un elemento que sale la luna. Ay, que no se compartió el sonido. Bueno, no dice nada. Vemos la composición, ¿no? Un poco nos puede recordar ligeramente, pues, quizás por el panorama y por el uso del color, del baño de color, nos podría recordar ligeramente a Bob Wilson, pero claro, la maestría de Bob Wilson al ser director, iluminador y escenógrafo es majestuosa, ¿no? Mientras que Margarita Pale es escenógrafa y utiliza la luz maravillosamente en estas cajas de luz o en estas estructuras iluminadas, pero no es la grandeza de Bob Wilson, ni mucho menos, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Alguien se lanza a decirme qué tipo de imagen puede ser?
Son imágenes básicamente estéticas, ¿no? Podrían ser incluso ambientales si nos ponemos un poco puristas, pero realmente son estéticas, ¿no? Normalmente los ángulos que utiliza, por ejemplo, en todas ellas, el ángulo que utiliza es un ángulo frontal, no es ni un contrapicado ni un picado, ¿no? El plano, por ejemplo, en la primera sería un plano general, ¿no? En la segunda podría ser un plano medio y en la tercera volvemos a tener un plano general, ¿no? Y la gama cromática, yo creo que en los tres casos sería una gama bastante fría, ¿no? Con algún toque cálido, por ejemplo, con la luna, o quizás algún toque cálido, por ejemplo, en la primera imagen, que ese blanco del vestido más amplio de la chica, quizás podría tener un tono más cálido en relación al tono más frío de la palabra Atenas, ¿no? O ese gris de la iluminación que cierra, ¿no? Pero iríamos bastante en gama fría, ¿no? En esta obra. Luego, por contraste, os voy a poner otra versión de la misma obra de una española que se llama Marta Pazos, que si no la conocéis os la recomiendo. Te recomiendo ir a ver cualquier cosa suya en cualquier momento. Más que nada porque indiferente nos va a dejar. Y antes de ponérosla, os lo voy a explicar. Ella tiene un lenguaje del color muy no sé si decir si está o no. Ella tiene bueno, os lo pongo y os lo cuento. Ella tiene una estética en el que el color es súper importante, ¿vale? Y normalmente juega con colores bastante planos y bastante fuertes en todas sus obras, no siempre juega con el rosa, ¿eh? Por ejemplo, la última que vi suya, que era sobre el swing la hicieron aquí en el Circo Price, tendía al rojo y al azul, ¿no? Pero fijaros, esta versión ella también es bastante transgresora en su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, este sueño de una noche de verano eh, bueno, pues tiene toca temáticas intrínsecas como como el temas de género, como la feminidad, como los cuerpos no normativos, como con todos los temas que pueden que pueden tener la obra en sí, los lleva a la máxima contemporaneidad, ¿no? Y suele hacer este tipo de cosas más atrevidas y transgresoras y sin pelos en la lengua, que son muy interesantes. Luego también tiene mucha... A mí lo que me pasa con Marta Pazos es que tiene unos impactos visuales tan tremendos todo el rato que al final acabo un poco saturada de impactos, como que no hago viaje visual, que a veces una pausa o un impacto bien dado a tiempo y no tantos impactos visuales quizás a mí transito más dentro de la obra, ¿no? Pero, por ejemplo, esta me encantó, ¿eh? Esta versión del Sueño de Noche de Verano me encantó. Otras quizás no tanto, como por ejemplo la versión que hizo ¿eh? de Lorca, hizo en el Valle Inclán. ¿Cuál era? No me acuerdo. Bueno, ya os lo pasaré. No me gustó tanto porque era todo el rato traía de efectos visuales, no efectos especiales. Bueno, esta obra a mí me encantó precisamente porque, por ejemplo, simboliza el bosque, todo lo hacen las personas. Este cortinaje va cambiando un poco de color, pero lo tiñen los focos, ¿no? Y las personas, vemos en la dualidad esta, es el bosque. ¿No? O, por ejemplo, vemos, está representado el pueblo con más gente, ¿no? O sea, todo está, no hay un espacio físico como en el otro que decíamos, aquí ya estamos en el bosque, ya estamos en tal, ¿no? Aquí era como un viaje más de las personas, ¿no?
Em, bueno, ya os lo he puesto. Es la metáfora, ¿no? Es la metáfora. Consiste en mostrar una imagen para significar otra, o sea, el significado se transmite a través de la comparación. Sin embargo, esta imagen no tiene por qué tener alguna semejanza entre ellas. Lo que os decía, aquí tenemos el bosque, ¿no? Tenemos simbolizado bueno, es que esta es una escena entre dioses, que a mí me encantó esta escena. Y que bueno, vamos a analizar entonces tipo de imagen, si es tipo de plano, tipo de ángulo, gama cromática. Ahora que yo ya he roto el hielo en la primera imagen, ahí en la primera obra, ¿qué pensáis vosotros o vosotras que puede haber aquí? Os pongo esto para que... El tipo de imagen podríamos decir que sigue siendo una imagen estética y más en martapazos que realmente lo que está buscando son efectos estéticos, ¿no? Los dos ángulos que tenemos, los dos ángulos son totalmente frontales, no tenemos ángulos picados y contrapicados. ¿Os acordáis que cuando veíamos el ángulo contrapicado, siempre decíamos, o picado, decíamos que no era lo normal de nuestro día a día? Nosotros no vamos ni andando mirando al cielo ni todo el rato en el suelo, ¿no? Vamos como quizás podemos bajar la mirada, pero nuestra visión normal es el ángulo frontal. Luego, ¿qué tipo de planos tendríamos? Pues tendríamos la primera imagen podría ser un plano general y quizás en la segunda imagen podría ser un plano medio, ¿no? Podría ser. Y las gamas cromáticas son muy interesantes, porque este rosa en realidad forma parte de una, ¿cómo se llama? De una gama cromática cálida. Lo que pasa que tiene ese puntito frío, ¿eh? Pero es gama cromática cálida totalmente, ¿vale? Otra imagen que os traigo para analizar y a ver si esta ya vosotros y vosotras os lanzáis, tendríamos esta imagen de Dogville, de la película de Dogville, que no sé si la habéis visto, pero también os la recomiendo, de Lars von Trier. Es una película que va sobre, bueno, Nicole Kidman como actriz principal, llega a un pueblo huyendo de su pasado. No os cuento nada, porque luego su pasado vuelve, evidentemente, y llega a este pueblo en el que se refugia, pero este pueblo lo que tiene es eh, una figura retórica que vais a decirme ahora, en la que pues no vemos las paredes, pero las vemos simbolizadas en el suelo, y vemos todos los objetos de las casas. Esta película habla sobre los vecinos, el voyerismo, el cotilleo, la intimidad, lo público, lo privado, ¿no? Habla sobre todos estos temas, ¿no? Y por eso Lars von Trier hace esta figura retórica con esta película, que a ver si alguien se lanza a... Hay varias figuras retóricas que podríamos decir, ¿eh? Hay un porro. Por ejemplo, pues eso, una alegoría o una elipsis también podría ser. La alegoría representa un concepto, una idea, por medio de imágenes metafóricas o alusivas para transmitir algo diferente a lo expresado, ¿no? Pero también podría ser una elipsis de esas paredes que se representan con una línea, ¿no? Y esto sería, a ver, para esta figura retórica.
para esta imagen, ¿qué tipo de imágenes tenemos? ¿Qué tipo de imagen podría ser? Esta sí que podría ser muchas de las que el libro nos pone, ¿no? Es estética, evidentemente, está hecha para un fin estético, pero también podría ser ambiental, porque vemos un pueblo, ¿no? Aunque está representado de la manera que está representada, podría ser ambiental, o podría ser descriptiva, al jugar a describir el pueblo, a hacerle un mapa de este pueblo, ¿no? Luego el plano que tenemos vuelve a ser frontal, el ángulo, perdona, que tenemos vuelve a ser frontal, el plano que tenemos pues podría ser un general y la gama cromática voy a decir que es fría, a ver si alguien me lo rebate, que no voy a ser que esté solo en la clase, aunque veo que estáis conectados. No, es cálido, ¿vale? Es cálida. Vamos a intentar sacar, por ejemplo, alguna línea, que creo que aquí se puede dibujar, alguna línea compositiva para que veamos pues cómo hacer las líneas compositivas, ¿no? En los esquemas compositivos. A ver si puedo. Echa un vistazo. Hop, en azul. Esto es el color. Oh, mira qué bien. Ah, vale. Ahora sí he hecho un puntito atrás. Vale. En esta imagen de aquí, por ejemplo, ¿cómo podríamos, qué podríamos decir, no? Pues mira, yo de esquema compositivo aquí haría una línea recta, ¿vale? Pero no lo sé hacer. Una línea recta que separaría pues lo que es toda la parte terrenal y toda la parte de arriba, ¿no? Incluso tengo otra línea aquí que me cruza el plano bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues esa diagonal que me está diciendo algo que me podría estar diciendo o que voy me puede estar diciendo algún condicionante de si bajo de allí es que quizás voy al pasado o voy a analizar alguna cosa que ha sucedido, ¿no? O alguien que en alguna situación de poder superior está bajando a lo que es el plano más terrenal, ¿no? Luego esta línea sinuosa de este segundo plano que tenemos, ¿no? Ojalá pudiera haberlas reseguido tal cual, pero estoy con el pad del ordenador. Esta línea sinuosa nos puede aventurar, nos puede simbolizar pues una especie de altibajos, de enredo, nos puede abismar que no todo está llano y tranquilo, ¿no? Que hay alguna trama un poco oculta y enrevesada, ¿no? Y luego tenemos aquí, quizás, en esta tenemos una clara línea horizontal que nos separa lo que nos asienta toda la figura, pero esta luna nos crea una cohesión de intereses, podríamos incluso decir un trato, ¿no? Algo que se está cociendo allí, ¿no? Y no sé qué escena es, pero me lo puedo imaginar por la composición, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? ¿Lo veis vosotras todo esto, todos estos esquemas compositivos que os digo, por ejemplo? A ver, voy a borrar. ¿Se puede borrar así? Borrar todos los dibujitos. Vale. Luego, ¿y cómo se cambia aquí? No sé si alguien quiere comentar alguna curiosidad de estos esquemas compositivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos, a ver, aquí. Aquí, por ejemplo, tendríamos pues esta dirección clara, ¿no? Que es los ojos encima de esta pareja en plena pasión, esta línea imaginaria que nos
bueno, que nos crea una tensión, ¿no? Aquí tendríamos, quizás podríamos dibujarlo como un cuadrado, como un cuadrado, ¿no? Aquí quizás podríamos estar viendo una línea horizontal o un cuadrado aquí y una línea aquí. También esta línea, su cuerpo nos lleva aquí y el cuerpo este nos lleva aquí, ¿no? Que quizás serían líneas menores. ¿Qué más? ¿Cómo lo veis todo esto? Eliminar todos los dibujos. Luego, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, esta imagen que ha sido de una de vosotras que me habéis enviado, ¿qué creéis que está simbolizando esta imagen? Una hipérbole, ¿no? Destaca o refuerza alguna característica, consiste en la alteración del orden lógico de los elementos de una imagen o secuencia, ¿no? Aquí vemos claramente. Aquí, por ejemplo, los esquemas compositivos que podríamos ver serían pues este triángulo y este triángulo aquí, ¿no? Un triángulo invertido. También tenemos por atrás una clara composición donde tiene una trama en un lado que pesa mucho y todo el cielo de arriba, ¿no? Que también nos está hablando de cómo la ligereza de aquí, cómo todo esto puede ser más denso, más complicado, más tal, aunque nos esté aventurando poco a poco, ¿no? No es lo mismo coger aquí una pared lisa que coger una trama, ¿no? Con esas pequeñas cosas o estas flores, ¿no? Esta imagen, evidente, ay, no la he borrado, bueno, da igual, pero ¿puedo pasar o no? ¿De imagen o no? Sí. ¿Qué tipo de imagen sería? Pues también sería una imagen estética, ¿no? El plano sigue siendo frontal, el ángulo sigue siendo frontal y podríamos quizás tener aquí un plano americano, ¿no? Eduardo tiene el plano este americano que le llega por encima de las rodillas, ¿no? Aunque ya esté esté más baja y si ella se pusiera a la misma altura, se tendría el mismo plano, ¿no? Y luego la gama aquí, por lo general, tiende a ser cálida, pero tenemos matices fríos, ¿no? Como el cielo, por ejemplo, Eduardo, aunque va incoloro, porque va entre tonos blancos y negros, ¿no? No tendría esa viveza. La parte tanto de abajo como la parte de arriba serían tonos fríos, ¿no? Y ella, en su tono de piel, resalta como tono cálido. Por lo tanto, podríamos tener una disputa entre tonos cálidos y fríos, ¿no? Ay, se me ha quedado el dibujito. ¿En serio? ¿No lo voy a poder quitar? Borrar todos los dibujitos. Vale. Por ejemplo, esta película Inception, que también os la recomiendo si os apetece darle una vuelta a la cabeza. ¿Qué podríamos decir alguna figura retórica que os venga a la mente? Por ejemplo, la paradoja. A ver, ¿no se cambia? La paradoja, situaciones o razonamientos que se escapan de la lógica que el sentido común señala, produciendo un efecto de contradicción e incertidumbre que nuestro subconsciente rechaza como verdadera. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está pasando que se está dando un vuelco, una ola del terreno de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, esto realmente no es, se escapa dentro de la lógica del sentido común, ¿no?
También sería una imagen estética, aunque también podría ser ambiental. Y tiene un plano frontal, aunque un pelín picadito, es un plano general y la gama es absolutamente fría, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más, si no daría por concluida esta clase de análisis de imágenes, en la que me hubiera gustado que hubierais participado las personas que estáis un poquito, pero bueno, no pasa nada, a ver si la semana que viene, que empezamos ya, no, la semana que viene no tenemos clase con vosotros. Ya en febrero empezamos el módulo 3, que tengo que, por cierto, colgar las clases, disculpar. Y vamos a empezar ya con bastantes cosas de analizar el espacio, analizar textos para intentar entender cómo sacar el concepto escenográfico, ¿vale? Lo dicho, a ver si participamos un poco más, que siempre son más amenas y más divertidas las clases. Nos vemos prontito y nada, a por el módulo 3. Un abrazo a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.